Hola, hola a todos, bienvenidos, soy Eric Cruz Pizarro, apasionado por el transporte público y los viajes, y en este episodio Dando en Micro, veremos el viaje del bus 213E de Santiago de Chile en un bus eléctrico Yutong E12LF. Y un extra, viajando en el metro mirando las montañas. El viaje desde Plaza Italia a Puente Alto demoró 1 hora y poco más, son cerca de 23 kilómetros. Martes 6 de agosto de 2024, estamos viendo el parque forestal y estoy aquí porque me propuse hacer la ruta completa del bus 213E yendo hacia Puente Alto, algo que ya había tratado de hacer otras veces sin éxito. El primer paradero del bus 213E está justamente en medio del parque, es común ver varios buses estacionados. Podría haber viajado en un bus Fotón, pero este viaje quería hacerlo sí o sí en un bus Yutong, por unas razones que les contaré más adelante. Los saludo, muchas gracias por sintonizar estos videos que hago y comparto con cariño. Afortunadamente soy el primer pasajero en subir, tenemos el bus vacío para que podamos recorrerlo y conocerlo. Un aspecto positivo es que la mayor parte de este bus tiene piso bajo y tenemos asientos acolchados con puertos USB. Personalmente me parece un bus súper interesante y como pasajero es un bus agradable para cualquier viaje. Esto es el espacio para las personas en situación de discapacidad, sillas de ruedas, movilidad reducida. Este es otro espacio para personas de pie. Ahí se ve un timbre y los puertos USB. Ahora vemos la segunda puerta del bus que corresponde con este espacio y tiene rampa manual. Los asientos naranjos son los asientos preferenciales. Y qué bonito que les puedo mostrar el bus así, tranquilo, relajado, casi sin gente. Esto casi nunca sucede en un recorrido normal. Los buses traen pantalla con telemetría, hay varias informaciones y los conductores tienen una cabina de protección que se cierra, ahora está abierta. El bus también cuenta con aire acondicionado que sale por las rejillas y por el pasillo central. Por último, esto lo grabé dentro del viaje, el bus tiene internet wifi, lo probé, pude conectarme y me funcionó para navegar un poco por internet, funciona. Es todo un gusto mostrar este viaje, primero porque iniciamos en un lugar tan bonito, el parque forestal es precioso, muy lindo para caminar, pero también porque es una ruta que he hecho muchas veces. Yo fui usuario del 213E por muchos años, venía a hacer la fila para tomar el bus en este paradero, agarrar un asiento y viajar, entonces poder retratar algo que ha sido parte de mi rutina y de la rutina de muchas personas, es algo que me motiva, me parece bonito. El bus, después de esa parada, atraviesa la Alameda y tiene otra parada en Metro Baquedano, el sector de Plaza Italia, que normalmente aquí suben las personas que viajan paradas en la hora punta, los que no alcanzaron asientos. A estas horas y en este día estamos haciendo un viaje absolutamente tranquilo, pero en horas punta, sobre todo yendo en la tarde hacia Puente Alto, viaja muchísima gente. El bus con todos los asientos ocupados, llenos, muchas personas de pie. En parte eso también es lo bonito de viajar y grabar en horas más tranquilas, poder estar así de relajado. Conceptualmente, este bus tiene varias cosas que lo hacen interesante. La mayor parte del viaje la hacemos
Tiene una vía exclusiva de buses, el corredor de Avenida Vicuña Maquena, una vía exclusiva tipo BRT, Bus Rapid Transit, con paraderos específicos, todo separado de los autos, y hace que sea un viaje muy rápido, muy expedito. Y lo otro es el concepto de bus clon metro, es decir, que emula el metro y es un servicio expreso que para solo en algunas paradas. Inicialmente solo en estaciones de metro, ahora tiene unas paradas extra, pero sigue siendo un bus bien rápido y que funciona la mayor parte del día. Es una muy buena alternativa al metro para quienes prefieren viajar en un bus. Como clon metro, el bus 213E es paralelo a la línea 5 entre Baquedano y Vicente Valdés y la línea 4 entre Vicente Valdés y Plaza de Puente Alto, todo por el eje de Vicuña Maquena y Avenida Conchitoro. En América Latina, muchas ciudades debaten si construir líneas de metro o tener vías BRT para los buses. Pero acá en Santiago vemos un caso donde coexisten ambas soluciones, y aún así, en las horas punta, quedamos algo cortos. La gente viaja llena en el metro y en los buses. La única parte extraña del viaje es esta, donde el bus atraviesa todas las pistas para ir a la parada y vuelve otra vez al corredor de transporte público. La vía quedó interrumpida en esta zona cerca de Avenida Mata. Estamos dejando atrás la parte céntrica de Santiago. Esto sigue siendo la comuna de Santiago, pero en sus límites, ya lejos del corazón histórico, financiero y cultural. Hoy en día, muchas de estas zonas cercanas al metro han levantado edificios de departamentos. Muchos departamentos se han emplazado en esta zona donde había casonas antiguas, algunas fábricas e incluso algunos comercios mayores. Por ahí se ve la estación Ñuble de línea 5, también en combinación con línea 6 en subterráneo. Y ahora verán un letrero publicitario, pero hace siglos atrás estaban las vías del ferrocarril de cintura, un tren circular que rodeaba la ciudad de Santiago. Y en el presente no está ese tren, pero vemos el viaducto elevado de línea 5, que es una de las líneas de metro más lindas en Santiago. El viaje en metro y en micro vale la pena, porque es muy bonito. El viaje en esta parte del viaje es tranquilo, sobre todo estas horas. Dejamos atrás Santiago y entramos en las antiguas áreas industriales, que ahora también están empezando a tener más edificios. Hay todo un desarrollo inmobiliario en torno a las líneas de metro, que salen desde el centro hacia la periferia. En caso de la línea 2, la 5, la 4, la 3 también. Estas estaciones de línea 5 son bonitas con su viaducto elevado. Estamos viendo Carlos Valdovinos. Lo blanco es una tensoestructura que ya recubre. Y yo recuerdo que me enamoré del metro en esta línea, con los trenes franceses, Alstom en S93, ese sonido espacial y las vistas de las montañas con la nieve. Creo que he sido afortunado de vivir y viajar viendo todos los días estas cosas. En el bus quizás no se aprecia tanto, pero es más relajado viajar sentado aquí en el bus e ir mirando el paisaje. En el metro puede viajar muy lleno en las horas punta. Junto con las inmobiliarias, en la zona de Camino Agrícola y de San Joaquín, esas estaciones, hay varias universidades. Son zonas con mucho público estudiante. Por aquí también está la fábrica de Sabori, de los helados. Debe ser rico visitar eso. Y llevarse muestras de helados. ¡Qué ganas! Por dentro, el bus está casi vacío. Afortunadamente, poca gente.
Este viaje lo estamos haciendo en un bus eléctrico Yutong E12LF, también nombrado Yutong ZK 6128 BBG. Bus con piso bajo en la mayoría del bus, espacio para silla de ruedas, asientos acolchados, lo que vimos antes. Hay 3 buses eléctricos Yutong homologados para trabajar en Santiago. Según las pruebas del Ministerio de Transportes, este bus tiene una autonomía cercana a los 220 kilómetros, que es la columna que destaco del documento. Son 315 buses Yutong que han llegado al transporte público en Santiago. El primero en 2018, el bus JZPI 41 de I09, bus eléctrico prototipo y versión full equipo. Maravilloso porque era muy elegante. Buses Bulle lo probó en varios recorridos. En 2019 llegaron 75 buses más para el I09 y 25 buses para el I213E. Y este bus es uno de esos 25. Por eso quería viajar en este modelo de bus, en este recorrido. En junio de 2025 tenemos 2.549 buses eléctricos inscritos en el transporte público de Santiago. La tabla tiene el desglose con todos los datos. Por aquí la avenida se separa de sentido, pero es la misma avenida Vicuña Maquena. Quedaremos un poco más lejos del metro, pero bastante cerca igual. Esta es la zona del metro Pedrero, de cruce con avenida Departamental. En las cercanías está el Estadio Monumental y también es un punto de transbordo importante para los pasajeros de la zona porque confluyen varios servicios de buses. Estamos ya en la comuna de La Florida, que es una comuna o municipio bastante grande y de los más populosos o poblados de todo Santiago. Es una comuna residencial, tenemos sectores comerciales como el Mall Florida Center, el Mall Plaza Vespucio, que están en la avenida Vicuña Maquena pero del otro lado, la oriente. Y por sobre todo es residencial. Ahora con muchos departamentos en esta zona céntrica, antiguamente eran casas, ahora son edificios gigantes. Muchas personas que viven aquí usan este bus y el metro para moverse hacia el centro, a trabajar o estudiar. Porque aunque la Florida tiene tanta gente, la gente suele trabajar en el centro o en el sector oriente. Históricamente, la zona ha sido conocida como el Paradero 14. El centro de la Florida es el Paradero 14 y corresponde a la intersección con Américo Vespucio, con la circunvalación. Aunque esta zona queda extendida a la municipalidad, el Plaza Vespucio, el centro cívico, todo eso es el 14. En la Florida y Puente Alto todavía se usa mucho la numeración antigua de los paraderos. Cruzando Vespucio, las avenidas vuelven a juntarse y vamos hacia otra parada importante, el metro Vicente Valdés. La estación de combinación de línea 4 y línea 5, que suele tener mucha gente siempre, gracias a esa combinación. Antes de eso no era un lugar tan concurrido. Y en esta oportunidad fue un poco diferente, porque en Santiago los buses pasan por las paradas, pero tienes que hacerlo parar, para que el bus se detenga. En otros países como Japón, que ya hemos visto y veremos en otros videos, los buses paran y anuncian todos los paraderos sin excepciones, pero aquí no es así y el bus pasó de largo la parada. Investigando la flota de bus 213E, esto es una foto del martes 8 de julio a las 18:40, había 7 buses trabajando desde Plaza Italia a Puente Alto y 2 buses estacionados en el parque forestal, esperando horario. De regreso hacia Plaza Italia también vemos los 7 buses, aunque están distribuidos de forma más irregular, y tenemos un bus estacionado en el terminal de Juanita. Al momento de grabar y editar, la flota del 213E tiene buses eléctricos Fotón U12 y Yutong E12LF y unos buses Marco Polo Torino con chasis Mercedes-Benz. Un agradecimiento gigante a los miembros del canal, a quienes dan un super gracias, y los lectores de mis libros. Todos ustedes hacen posible estos videos, así que muchas gracias. En el supermapa, este viaje aparecerá justamente en el trayecto del bus 213E de Santiago.
Yo creo que algo bonito de hacer esto es el propósito. Les agradezco mucho por la sintonía. Aparte que desde chico que me gusta el transporte público y viajar, tiene un significado muy bonito para mí poder retratar lo que es parte de mi rutina. Un viaje que he hecho tantas veces, aunque con los años también han cambiado muchas cosas, de todo lo que hemos visto antes y lo que iremos viendo. Es un pequeño tesoro acá en Vicuña Maquena, poder retratar Santiago, poder retratar cómo funciona este bus, sentarme en este asiento casi panorámico y también poder compartirles mi experiencia, cómo veo yo la ciudad después de estar viajando en esta micro como por 10 años. Y que veamos todo este viaje hasta Puente Alto, con los buses que se van cruzando, el viaducto del metro que vuelve a llevarse. Eso sí, afortunadamente, insisto, es un viaje tranquilo. Yo he viajado por esta misma zona con el bus repleto. Recuerdo que un par de veces no alcancé a bajarme en mi paradero, no alcancé a llegar a la puerta porque había mucha gente. Me tuve que viajar más allá y después tomar otro bus para devolverme. Y así es como se viaja en hora punta. Mucha gente en el metro y mucha gente en estos buses. Ya como hago teletrabajo, casi no viajo en micro. En realidad viajo en micro para hacer estos videos, para compartirles mis recorridos favoritos o los buses que me parecen interesantes. Pero es bonito esto. Es bonito poder vivir esto y poder compartirlo con ustedes. Y mira, vemos el bus que estaba delante de nosotros, el bus fotón que dejé pasar. Estamos pegaditos. Desde San José de la Estrella fuimos quedando detrás de ese otro bus 23C. En general todo este tramo siempre es súper rápido, porque como están las vías exclusivas, los buses viajan rápido y nos vamos saltando paraderos. El 23C tiene esa virtud. Como contexto temporal, la línea 4 del metro abrió en 2005. El Transantiago es de 2007 y este corredor de transporte público es como del 2008. Yo recuerdo que estaba en construcción cuando yo iba al colegio y tomaba este bus. Pero ya como del 2008 abrió y quedó como lo ven. Una obra súper buena, útil y que nos ayuda a viajar rápido todos los días. Algunos tramos son posteriores, pero este tramo es de inicio de 2009. En estos episodios Dando en Micro me gusta hacer la ruta completa, mostrarles de inicio a fin todo el viaje, porque uno muchas veces usa estos buses, pero no sabe cómo es el trayecto completo hasta el final, cómo es donde termina, y casi nadie se da el trabajo de viajar el recorrido completo. Nosotros por otra parte ya estamos llegando al Hospital Sotero del Río y te contaré un poco de historia de este recorrido. Creado en marzo de 2007, este bus funcionaba entre Plaza Italia y Sotero del Río, donde estamos llegando, con paradas exclusivas en estaciones de metro. Ver estas fotos me trae recuerdos bonitos. Tu bus tenía buses normales y buses articulados para el 213, aunque la mayoría eran buses normales. Fue una bonita época, todos los días tomaba fotos de transportes y viajaba para todos lados, hasta tenía mis buses hechos en papel. En septiembre de 2012 lo extendieron hasta Plaza de Puente Alto, también pintaron los buses de color azul y pasó de 213 a 213E. En diciembre de 2015 la autoridad traspasó el recorrido a STP Santiago y se uniformó la flota con unos buses amarillos muy bonitos. Estos son buses Cayo Mondego H biportales, 13 metros 20, puertas a ambos lados, aunque nunca se usaron los del lado izquierdo, chasis Mercedes-Benz Norma Diesel Euro 5. Para mí fue la mejor época del recorrido, porque estos buses eran grandes, muy amplios, con asientos cómodos y al inicio incluso había fiscalizadores dentro del bus para que todos pagaran el pasaje. Era un recorrido que funcionaba súper bien. En algún momento se anunció que el bellísimo Cayo Mondego 2 debutaría en el 213E, el primer bus Euro 6 de Santiago, pero al final anduvo en otras partes y no estuvo en el 213E. En febrero de 2019 llegaron los 25 buses eléctricos Yutong para el 213E, pusieron las electrolineras en el terminal de Juanita y como curiosidad los asientos venían con una felpa delgada, no eran acolchados, eso es una modificación posterior. También STP Santiago tenía un bus eléctrico King Long, que a veces aparecía. Y en abril de 2023, el 213E quedó traspasado a Metropol con la nueva licitación. Quise ir segmentando las fichas porque hay mucho que contar.
Es un recorrido del que sé demasiado. Estamos pasando por el Hospital Sotero del Río, uno de los principales hospitales de la ciudad. También llegan un montón de buses y es un punto importante de combinación, de transbordo. En las horas punta verás mucha gente cambiando de un bus a otro o del metro a los buses. Y era donde terminaba el 213 originalmente. El día estaba súper bonito. Yo me cambié de asiento para tener otra perspectiva, aprovechar un poco de variar. Como spoiler, a la vuelta viajé en el metro hasta Trinidad. Entonces, al final del video verán las hermosas vistas desde el tren, desde el viaducto elevado. Era un día demasiado bonito, vale la pena ver eso. Escénicamente, estas partes del viaje son bonitas. Alcanzas a ver montañas a ratos. Estamos en Puente Alto, que es otra comuna súper grande, populosa y también lejana del centro. Originalmente era una ciudad aparte y se fue pegando, y es el límite porque ya pasas de Puente Alto y sales del área metropolitana. Por acá termina el corredor de transporte público, por lo menos en este lado. Pasamos cerca de la zona de la municipalidad, que no la veremos porque está al otro lado de la ventana, pero sí podemos ver este mural de mosaicos hermoso que está en el metro. Parece pintura, pero son cerámicas, miles de cerámicas pequeñitas de colores. Un trabajo de artesanía súper bonito, a mí me encanta. En algunas estaciones del metro también están esos mosaicos de cerámicas. Son bonitos, y que darse el espacio y el tiempo para apreciar el entorno, creo yo. Y aquí una de las paradas más importantes es Las Mercedes. Súper importante, es la penúltima estación del metro. También es un punto de combinación para muchas personas y una zona comercial importante. Tiene mucha vida, mucho movimiento. Ya con esto nos queda poco para llegar a la plaza, que es el último gran hito relevante. El centro de Puente Alto es una zona súper concurrida, con muchos negocios, servicios públicos y también otro punto importante de transbordo. Es la última estación del metro, pero la gente viaja mucho más lejos para llegar a sus casas. Gente que trabaja en el centro, en el sector oriente y zonas bien alejadas. Gente con mucho esfuerzo y viajes largos acá en Santiago. Y la práctica para este bus es como la última parada, porque la mayoría de las personas baja aquí. Ustedes lo vieron, el bus quedó casi vacío, es muy poca la gente que sigue. El siguiente tramo es desconocido para muchas personas. Sirve a zonas más residenciales de Puente Alto, barrios más normales, no siempre va así de vacío. En otros horarios debe llevar más gente y le va a servir a todos quienes viven aquí. Pero en estas horas no hay mucha gente que viaje a estos lugares y el bus está casi vacío. Son calles llenas de casas, viviendas, algunas calles con hoyos. Es como la realidad en realidad que se ve en muchos barrios de la periferia de Santiago. Aquí, entre comillas, pierde la E de Expreso y es un bus normal que para en todos lados sirviendo a estos sectores, pasando junto a varios buses locales o alimentadores que se llaman, que son estos buses que unen los barrios con las estaciones de metro. E Izaguirre con 4 Oriente, donde está el Hospital Provincia Cordillera, es la última parada del bus 213E. Y ahí vemos el bus yéndose hacia el terminal de Juanita. Un ratito después pasó el bus Fotón. Al final lo pasamos, llegamos antes que el bus que dejé pasar al inicio. Y yo me fui al paradero de frente hasta que encontré un bus que me llevara al metro de nuevo, a la plaza de Puente Alto para poder tomar el metro. Hice un cuadro con el costo del viaje. En un solo pasaje integré el 213E, otro bus y el metro. Combiné todo dentro de 2 horas y salió 760 pesos chilenos. Y esto no podía dejar de compartirlo. Viajaremos un poco en el metro, en los trenes Alstom AS 2002 de línea 4,
para despedir el episodio. Con estas lindas vistas de Puente Alto, de las montañas nevadas en invierno, me despido. Gracias por la sintonía, por disfrutar de lo que comparto con mucho cariño, por sus comentarios, la gente que se suscribe, de verdad muchas gracias. Ojalá que sigas disfrutando de las cosas que te comparto. Santiago es bonito y el transporte público es una puerta que nos ayuda a conocer y también a reconocernos a nosotros mismos. Que Dios te bendiga mucho y ya nos veremos en más y más y más videos. ¡Chau! Que esté muy bien.